Bienvenidos a un nuevo podcast, soy Santiago de Enoff. Hoy estoy otra vez con Gustavo Olmedo, que después de la primera entrevista se animó a otra segunda, y esta propuesta es específicamente para hablar del padre de Gustavo Olmedo, de tu relación con tu papá. Pero Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Gracias por estar otra vez. Recuerdo la primera vez que te hice la entrevista, que te había preguntado por Twitter. Ujú. Y bueno, pasó mucha agua debajo del puente desde ese momento hasta acá, y hemos tenido muchos encuentros y muchas charlas en donde llegué a conocerte cada vez más, lo cual me alegra. Es verdad. Así que hoy es un momento distinto, y a raíz de La máquina de ser feliz, que está en Quemar un patrullero, se me ocurrió el otro día en una charla sobre, bueno, distintas cosas, pero de la melancolía, la nostalgia, el tango, hablar sobre el padre. Yo te mencioné justo un cuento de Elogio al Padre, y de ahí surgió algo. Te quería preguntar, eh, en relación, en un momento te pregunté si vos jugabas con tu papá, y me dijiste no, definitivamente no, como algo que tenías bien claro. Empiezo por ahí con esa pregunta, y después te voy a preguntar cosas más biográficas, estrictamente. Me acabo de recordar algo que hicimos con mi papá no más de 2 o 3 veces. Cuando éramos chicos vivíamos en Olivos, cerca de Panamericana. En esa época la Panamericana todavía era angosta y había mucho pasto, mucho campo. ¿Mm? Se ensanchó con Menem. Y ahí íbamos los chicos de la zona a jugar, la gente iba a hacer picnic, a tirar una lonita en el pasto. Ujú. Me acuerdo que en un momento pintó barrilete, nos había regalado mi papá, creo, un barrilete a cada uno, e íbamos a remontar esos barriletes. Yo tenía uno del mono relojero, creo que era, que no es la canción de Capanga, sino que era un dibujito, algo que me parece que algo que pasaban a la noche para que los chicos ya se fueran a dormir en la tele, una cosa así. Y fuimos un par de veces, a mí me gustaba. Y me acuerdo que mi papá dijo que me iba a hacer él un barrilete creo que se hacía con madera balsa y papel manteca, no sé, de colores. Y nunca lo hizo. Fin de la historia. Ahí está, ahí está. Pero buen recuerdo ese de estar al lado de la ruta y me acuerdo cuando eran mucho más, había mucho más parque. Este, y bueno, un Esa lindo regalo. ha sido una costumbre bastante usual de mi viejo, de decir algo y no concretarlo nunca, nunca jamás. El barrilete, me acuerdo que lo empezó a hacer, le pegó dos Ah, cosas y ahí quedó abandonado. No es algo que igual haya hecho solo con sus hijos, sino que ha sido una constante en su vida, abandonar proyectos. ¿alguna vez le dijiste lo de que estaba ahí a medio terminar el barrilete? O No recuerdo, supongo que no, porque no tenía, nunca tuve confianza con mi viejo. interesa eso para preguntarte. Quiero preguntarte más datos así de carácter biográfico, que es, ¿en qué año nació tu papá? Si es que te acordás, ¿a qué se dedicaba? Mi papá Todo. nació en el 40 más o menos. No me acuerdo exactamente, pero más o menos. 40. ¿Y a qué se dedicaba, me preguntaste? Sí. No terminó la escuela y tuvo sus laburos, me lo ha contado alguna vez, no me acuerdo cuáles. Siempre le gustaron las cosas técnicas y mecánicas y es autodidacta, aprendió mucho y creo que en algún momento empezó a arreglar cosas. No sé si llegó a tener un localcito o no cuando era joven, pero Ujú. tengo entendido que el primer laburo bueno que enganchó fue como justamente técnico en Canal 13. Mi viejo laburó en Canal 13 de técnico. Mirá. Y después de ahí se fue a laburar a Kodak y laburó un montón de años en Kodak.
también laburaba de técnico en reparación. Kodak era, a mí me gustaba ir a Kodak, quedaba también sobre la Panamericana. Ahora hay otra cosa, hace muchos años que hay otra cosa, pero bueno, era un predio gigante, una empresa enorme. Y creo que empezó como técnico, sí, pero fue escalando y terminó siendo, supuesto, creo que era gerente de mantenimiento, siempre Ok. vinculado a la cuestión técnica. Me vino a la cabeza algo que contabas en su momento, siempre vuelvo a algo que parece magnetizarme, que es ese podcast de Quemar un patrullero de Iorio, cuando vos hablás no de Iorio, sino del metal, y hablás un poco que no te identificás con la cuestión típica del metal, ¿no? Ni de la ropa, ni de la cuestión más, bueno, eh, de lucha, Clase ¿no? Que había trabajadora. ahí de la clase trabajadora. Sin embargo, ahora que me estás contando, me imaginé la planta de Kodak gigante, tu viejo, me imagino que tenía que fichar. Bueno, correspondía un poco a esa clase. No sé, creo que no. Digo, Clase igual lo puedo decir. Dije clase y ya no me gustó, pero clase lo digo trabajadora por... no me refiero al hecho de trabajar en una empresa o en una, digo, Kodak estaba lejos de ser la fábrica en la que laburó el Tano Romano, Total, ¿no? En una multinacional gigantesca y mi viejo laburaba con guardapolvo, como si fuera un médico. Em, claro. Cuando era técnico, después ya no. Sí es, el origen de mi viejo es humilde, eso sí, pero yo diría que, salvo aquello que se transmite genéticamente, yo estoy mucho más asociado a la historia de mi vieja que a la de mi viejo. Entiendo. Em, ¿Sabés de tus abuelos paternos? ¿Los conociste? sí, a mi abuelo sí cuando era chiquito, murió cuando yo era chico, lo conocí, tengo alguna foto de recuerdo, pero a mi abuela sí, mi abuela, la típica abuela copada de la familia era mi abuela paterna. Mi abuela Eso sí, lo contaste el otro día también, que una cuando llegaba a genia, tu casa era, era una fiesta. claro. Creo que ha sido de mi familia, que nunca ha sido numerosa y siempre ha estado enemistada y distanciada, mi abuela era el único ser de luz. Qué bueno, qué lindo. ¿Y tu papá tenía hermanos? Un hermano, sí. ¿Vive el hermano, tu No, tío? no. Cuando contás de que ibas a Kodak y lo del barrilete, ¿te acordás la edad más o menos que tenías vos? Y menos de 10. No Ujú. me acuerdo cuánto exactamente porque lo de Kodak fue durante algunos años. No iba mucho tampoco. Mi viejo no tengo muchos recuerdos de que mi viejo haya estado mucho tiempo en mi casa. No estaba en mi casa. Me contó después él, me contó mi mamá. Laburaba todo el tiempo, lo más que podía. Creo que en Canal 13 hacía horario nocturno. Y me parece que siempre tuvo esa mentalidad del laburante a destajo y también creo que lo usaba para escaparse, ¿no? Para huir de sus hogares. ¿Por qué lo decís en plural? Sobre todo en mi experiencia familiar, pero creo que después él armó otra familia. Creo que Ajá. durante un tiempo al menos también, un tiempo, ¿Tus viejos se separaron cuando vos tenías que edad? 9. Y bueno, sin entrar en detalles, pero digo, ¿cómo era el clima en tu casa antes de que se separen? ¿Te acordás de eso? Un espanto, sí. Cuando se separaron, sentí una especie de alivio, también terror, pero no me acuerdo mucho, pero sí era opresivo, incómodo, opresivo, mala onda. Opresivo.
¿Por qué? ¿En qué digo, Y de viste, parte de tu cuando papá o? tenso, sí, digo, cuando hay un ambiente de tensión, digo, por más que no esté sucediendo puntualmente algo que cada tanto sí pasaba, era, era tenso. Pero igual te repito, tengo muy pocos recuerdos de nosotros cuatro, con mi hermana, estando los cuatro en algún lugar, juntos. Habremos salido dos veces, los cuatro, y no tengo ni un solo recuerdo cariñoso, por ejemplo, entre mi mamá y mi papá. Nunca, jamás. Ujú. Y sí Claro, tensión y discusiones y tensión, algún maltrato. difícil esas cuestiones de tensión, siendo chico aparte, ¿no? Ahora estoy pensando en cosas mías también y momentos de tensión que son súper incómodos y además se tiene pocas herramientas y no se puede interceder, ¿no? No se puede participar tampoco. Hubo una noche, yo tengo un recuerdo de una noche en particular que fue como el clímax de la tensión y me parece que poco después de esa noche se separaron. Una discusión en la mesa, cenando, creo, y empezaron a discutir y mi viejo se calentó, se paró, empezó a gritar y le tiró soda con un sifón a mi vieja. Mucho. Y ahí medio ahí quedó, viste, esa situación, ¿no? Medio que nos fuimos a llorar, no sé, al cuarto, nos mandaron al cuarto, al toque vino mi vieja a tratar de calmarnos, pero esa para mí fue la noche terrible, digamos, Mm. y de ahí el alivio a cuando finalmente se separaron. Las discusiones tenían que ver con cuestiones que digo, típicas. No me acuerdo. En general, creo yo, había una cuestión familiar ahí muy tensa. Mi abuelo materno era una presencia, eh, fue una presencia incómoda durante muchos años, mucho tiempo. Después, bueno, hay cosas que yo después, a lo largo del tiempo, fui comprendiendo de distintas maneras. Pero había una eterna tensión entre mi abuelo materno y mi papá. Ajá. Y eso generaba muchas discusiones. Durante mucho tiempo yo como que tomé partido por la visión de mi vieja, pero después medio que me di cuenta que tampoco era tan así, ¿no? La, Em, la tens- esto que vos decís tan claro entre dos padres, pero digo, de generaciones distintas, uno era abuelo y otro era papá, ¿te acordás de esto? Digo, las razones de las tensiones sin ir en detalle, ¿no? sí, sí, me acuerdo. De hecho, yo mismo después tuve un encuentro, un cruce con mi abuelo. Yo ya de adolescente tendría, no sé, 18 años más o menos, no me acuerdo, 7, 18, por ahí. Y discutí yo con mi abuelo, sentí un maltrato bastante fuerte de su parte, más allá del punto de partida, que fue como una mojadita de oreja de mi parte hacia él. Pero eso desembocó en un asunto y es que yo le dije a mi vieja, le digo, decile que se olvide de mí, no me va a volver a ver jamás. Ujú. Y no me volvió a ver jamás. Eso fue después que se separaran, que tuviste ese encuentro con tu abuelo materno. Que se para mis viejos, sí, sí, 10 años después. Ah, Pero mi viejo seguía siendo una presencia molesta para mi abuelo. Digo, esa tarde en la que discutimos, como para ponerle paños fríos a la circunstancia, me invitó a almorzar, me acuerdo, y me habló, y en el speech me habló mal de mi viejo. Ya hacía 10 años que estaban separados.
qué desafortunado, ¿no? A veces, digo, no estoy en la cabeza de tu abuelo, pero ¿qué le pasaría para tener que hablarle mal al nieto de su propio padre, ¿no? Como algo inconveniente de movida, pienso. Y Este, creo que básicamente fue lo mismo que pasó conmigo. En definitiva, mi viejo de alguna manera fue el único que a su forma se atrevió a enfrentarlo, ¿viste? Mi abuelo era esa típica figura paterna de hombre que toma todas las decisiones, ya teje los hilos que van a determinar la vida de todas las personas de su familia. Esa típica escena de te aniquila con la mirada y se hace lo que él dice, o se hace lo que él dice, o se hacía, bueno, y no hay otra, ¿no? Una construcción de época también. Creo total. que hay detalles que no son menores en esto. Mi vieja es búlgara, era búlgara, mis abuelos, su familia, mi abuela, mi abuelo, mi mamá y mi tío vinieron de Bulgaria, escapando del comunismo de posguerra en el 48 vinieron acá a Argentina. Ujú. Entonces, digo, ya eh, hablamos de una cuestión cultural muy, muy diferente y de una construcción también personal diferente. Claro, es súper importante tener en cuenta los contextos, ¿no? Y en este caso es un contexto súper distinto porque es otro país y otra circunstancia de ese otro país, ¿no? La guerra del comunismo y todos esos momentos. Ahora que te escucho, digo, pienso lo molesto que es, más, digo, tomando esto de ejemplo, pero llevándolo a otras familias, lo molesto que es cuando un padre, digo, de la pareja, es decir, el abuelo de la pareja, se mete mucho en la familia que se conforma, es decir, entre tu mamá y tu papá. Lo molesto que es para el hombre. En el caso de este, que es cuando se mete el abuelo, porque también puede meterse la abuela, y lo mismo Sí, pasa mucho, ¿no? Con digo, esposas. más allá de la formación cultural y emocional de mi viejo, mi abuelo siempre fue, desde el primer momento, un elemento disruptor ahí en esa relación y fue también una presencia clave para el desenlace o el desarrollo, el desenlace de esa relación. Y yo viví algo bastante parecido, diferente pero parecido a lo que entiendo que vivió mi viejo, que fue por un lado enfrentarse a esa figura de autoridad dictatorial y no contar con el apoyo, porque no pudo. Yo se lo recriminé mucho tiempo hasta que entendí después, yo mucho más grande, por qué sucedió eso. Pero bueno, mi viejo sintió la total falta de apoyo de mi mamá y yo también. En ese sentido, ¿no? Mi mamá no podía con mi abuelo, no, no, nunca pudo, era una presencia que la dominó siempre. Yo como que le exigí durante mucho tiempo hacer algo y no, mi vieja no pudo. No pudo, le resultó más cómodo también, ¿no? Por otro lado, pero no lo hizo y eso intercedió seguramente en la relación entre mi mamá y mi papá. Está bueno todo el reparo que podés ir haciendo. Yo reparo justamente porque para la redundancia, es reparador poder entender que tu mamá le salía lo que le salía, ¿no? Y que tu papá intentó lo que podía y aún así, por más que en este caso parece la figura mala, tu abuelo materno, también, ¿no? Lo que debía hacer. No, no sé digo, si te puedo preguntar, o te lo pregunto, no sé si me quieres contestar, ¿cuál era la cuestión central de tu abuelo? ¿Qué era lo que le pasaba? ¿Con mi papá o en general? Las dos. Eh, bueno, en general estaba acostumbrado a funcionar así, como te lo describí recién. Con respecto a mi papá puntualmente, creo yo que había dos o tres elementos clave. Los más importantes, que era pobre,
y bruto a sus ojos, ¿no? Ujú. La familia de mi vieja es una familia, ha sido una familia bastante intelectualoide y mi viejo era un mecánico bruto. No igual, digo, hablando de la clase trabajadora y de hermética, no era ese tipo, digo, cuando yo digo bruto me refiero a cómo lo veía la familia de mi vieja y mi vieja incluso, ¿no? Digo, un tipo que no terminó el colegio, que no le importaba estudiar, que no leía nada, que no consumía arte ni cine, pero tampoco mi viejo fue el típico mecánico de barrio, ¿no? Que anda engrasado todo el tiempo y que habla diferente. Digo, a eso me refiero, no sé si queda claro. Sí, No era un tipo rústico. no, no entiendo. ¿A qué se dedicaba tu abuelo materno? Mi abuelo creo que ya lo hacía en Bulgaria y bueno, cuando se instala la Unión Soviética y el comunismo y empiezan a expropiar negocios y empresas y a decirle a la gente, bueno, eh, vos sos médico, pero a partir de ahora vas a ser plomero, o vos sos cirujano, pero ahora tenés que ir a cosechar trigo a Siberia y no te quedaba otra. La familia de mi vieja sufrió esas circunstancias, ¿no? Que a mi abuelo le quitaron cosas y a algunos amigos o allegados les quitaban sus negocios y sus empresas y sus propiedades para redistribuirlas. Entonces, algunos búlgaros empezaron a venir para acá. Según me había contado mi vieja, existían como dos posibilidades y ellos iban a tomar la primera concreta, que iba a ser Canadá o Argentina, y vinieron a Argentina. Eh, Mira, mi vieja murió hace un par de años y toda esta charla la volví a tener. Mi vieja me volvió a contar todo, pero bueno, se me escapan detalles. Yo no me acuerdo si mi abuelo había venido antes solo Ujú. y medio que empezó a- a armar, ¿no? La red de búlgaros que después iban a recibir a sus familias y volvió a buscarlos o si vinieron todos juntos. Pero hubo un viaje en barco de varios días, de los cuatro, hacia Buenos Aires. Y mi viejo, mi abuelo progresó muy rápido, ¿no? Si bien al principio medio que se instalaron donde podían, enseguida se armó su negocio y le fue muy bien. Tenía un negocio de anilinas y cosas, es este polvo que le da color al plástico, ¿no? Me Ujú. acuerdo que era polvo de colores. Entonces la gente iba y pedía polvo de tal o cual color y con ese polvo después tenían los plásticos con los que iban a armar productos. Y le fue bien. Che, y a tu viejo, vos decías recién, no consumía arte, no le gustaba el cine, o por ahí no leía, pero ¿qué le gustaba? Además, digo, laburar, lo explicaste, tenía que ver con poder salirse un poco, pero ¿qué sí le gustaba? ¿O qué percibías vos que le gustaba, le interesaba? Siempre le gustaron las cosas mecánicas, ¿no? Digo, por ahí mi viejo no te leía una novela, pero se leía el manual de cómo desarmar un televisor, qué sé yo. Eh, Era muy, muy hábil mi viejo con las manos y aprendió muchísimo. Después se dedicó a la computación, de hecho, pero al hardware, no al software. Y estudiaba eso, estudió solo, por su cuenta. Terminó trabajando de eso, haciendo eso, aprendiendo eso y realmente sabe mucho de todas esas cuestiones. Le sigue, no sé ahora, bueno, mi hijo está grande, pero siempre le gustó. Y tuvo un corto periodo en el que, siendo joven todavía, y cuando empezó a ganar su primera guitita, ¿no? Mi viejo sufrió mucho eh, la pobreza, que repito, no era una pobreza de barrio marginal, ¿no? De hecho, vivían acá en Belgrano R. Pero había también una sordidez familiar, una historia ahí oscura también por el lado de la familia de mi viejo, que mi viejo la sufrió muchísimo y sufrió eh,
la crianza de aquella época y de esas circunstancias, ¿no? De una frialdad absoluta por parte de mi abuelo, sumisión también, ¿no? Sumisión, mi viejo no solo vivió la sumisión de mi mamá con su papá, con mi abuelo, sino la sumisión de su mamá con su papá, que era un viejo maltratador, y mi abuela, viste, pobre, ahí siempre con una sonrisa, bancando los trapos. Entonces eso lo lastimó eternamente, no, nunca pudo salir de esa, mi viejo. Em, y ya no me acuerdo qué me habías preguntado. No, yo tampoco, pero te Ah, estaba escuchando no, digo, atentamente. cuando mi viejo empieza a progresar lentamente y tiene su primera guitita, le pegó Mm, al principio un tiempo por el lado de comprarse, mi vieja es como que estaba, digo, estaba como entusiasmada con esa etapa que duró poco igual, ¿no? Comprarse su buena pilcha y vestirse bien, eh, escuchaba algo de música, ¿no? Me acuerdo que le gustaba algo de música, yo me acuerdo de haber encontrado o en mi casa o después en la suya vinilos que compró en una época. Me acuerdo cosas de Polanca, Neil Diamond, Barry Manilow, ¿no? Em, esas cosas. Tenía, cuando yo empecé a escuchar música, empezó a gustar la música, mi viejo había dejado olvidados atrás dos cassettes que no me lo olvido nunca, porque yo los agarré para hacer montoncito, ¿viste? Tenía dos cassettes y sumé estos dos, uno era de Tom Jones y el otro era de, ¿cómo se llama? Armstrong, el trompetista. Neil Armstrong, no, me No. sale. eh, Neil Armstrong es el astronauta. No me Louis, sale. Louis Louis Armstrong. Armstrong. Yo tenía esos dos casetitos que los sumé al mío de Fiebre Sábado por la Noche y no me acuerdo cuál otro. Este, pero no le duró mucho y a mi viejo esa etapa. Lo único que siempre le gustó fue em, quejarse, quejarse de este país de mierda y nada, lo electrónico más que lo mecánico, ¿no? Más que motor, electrónica, más la cuestión electrónica. Bueno, se nota que sí, digo, en este sentido de lo de la escuela que decías, que dejó la escuela, un primario que no lo terminó, pero sí tenía un interés y no era cualquier interés, ¿no? Porque desde empezar a aprender cómo se desarma un televisor hasta meterte en hardware, bueno, A él me parece que le gustaba hay, más lo de desarmar que lo de armar, pero bueno, tuvo otras etapas. En una esto lo compartí con mi viejo también, me estoy acordando ahora. Tuvo una etapa en la que mi viejo tenía periodos, ¿no? Tuvo una etapa en la que empezó a tocar el órgano, por ejemplo. Fue con unos amigos a tomar clases de órgano y se compró un órgano y empezó a tocar el órgano y por él le duraba 2 años, ¿viste? Se metía con ese y después el órgano quedaba muerto ahí para siempre. Pero tuvo una etapa de modelismo. Empezó armando autos y barcos y a mí me resultaba admirable, ¿viste? Mi viejo era muy hábil con las manos. Armaba unos barcos, primero de plástico y después ya de madera balsa que ya tenía que cortar y recortar y armar con los hilos, ¿viste? Unos veleros, unos barcos y armaba con los tipitos, después los pintaba y le quedaban muy bien. Tuvo un periodo que duró otro par de años en el que hacía eso. Y yo me copé y me sumé y armaba avioncitos con él. ¿No? Yo me ponía al lado de él y yo armaba como unos avioncitos a escala y él me enseñó a armarlos, a pegarlos, después me los pintaba. Y también me duró un rato eso. Mientras a él le duró, a mí me duró armar avioncitos. o sea que eso sí lo compartieron Sí. también. Hemos Además, compartido cosas, pero siempre en silencio, ¿viste? Yo era eh, muy tímido, sobre todo con él, como te dije, nunca tuve confianza y él nunca supo cómo entrarme, a mi hermana tampoco. Entonces, em, yo compartí mucho más que mi hermana y era una compañía en silencio, no había mucho diálogo. Pero bueno, íbamos a las casas de hobbies a comprar avioncitos. Después, cuando él laburaba en Kodak, viajaba mucho a Estados Unidos y me traía cosas y me trajo un Scalectric, que era distinto a los Scalectrics que había acá, que acá eran más de autos grandes y mi viejo me trajo uno que era de autos chiquitos.
y yo estaba fascinado con el ska electric, entonces en cada viaje me traía más pistas y más autitos, y eso a mí me duró mucho tiempo, me gustaba mucho el ska electric, y después compartimos también, al final compartimos un montón de cosas. Mi viejo en un momento se compró una lanchita chiquita. Tuvo primero una de madera y después tuvo una de fibra de vidrio. ¿No? Una lanchita chiquita con un motor chico, pero íbamos al Tigre un montón. Mi viejo iba siempre y yo fui mucho con él. Mi vieja habrá ido 2 veces, mi hermana una, y se la pasó chillando y gritando. Y mi viejo se puso tan nervioso que ya nadie quiso volver, ni mi hermana ni mi vieja. Pero yo iba con mi viejo, en una época iba mucho, pero podía estar desde la mañana a la noche con mi viejo intercambiando muchos sí y no de mi parte. ¿Querés comer? Sí, no querés comer, no, vamos, sí, vamos, no. No había diálogo, pero estaba ahí, ¿no? Y mi hijo estaba con la lancha, la arreglaba, la pintaba también, hacía todo él. Después íbamos a dar vuelta, a veces la manejaba un poquito. Y eso a ¿Dejá mí manejar? sí, un poco, no mucho, un poco. Y eso a mí me gustaba también. Em, Más allá de esto de la falta de diálogo, ¿no? Porque increíblemente o no, a pesar de estar muchas horas juntos, nunca se destrabó esa circunstancia, la de no tener diálogo. Entiendo, y ahora que cuando hacías esta aclaración de, bueno, al final compartí un montón de cosas, se me viene como al hablarlo, se aclaró un poco el hecho de que no era, como la sensación era que no compartías cosas, pero más que no compartir era por ahí puesto en el diálogo y en la charla, y en esto que vos decís, no tenías confianza con él. Sí, Estar, pero en silencio. todo esto fue durante los primeros 10 años de vida. Después, cuando mi hijo se fue de mi casa, ya eh, compartí muy, muy poco. Por ahí ¿Por algo de qué ahí? tiempo, pero cosas así, actividades juntos, no, creo que nunca más. Capaz que después me empiezo a acordar, pero esto fue los primeros 10 años. Cuando vos decís no tenía confianza, algo dijiste en relación a la timidez, pero ¿por qué? ¿O a qué te referís con no tenía confianza? Y a mí me daba vergüenza hablar con mi papá, nunca le decía nada, nunca le hablaba. Y cuando se separaron todavía más. Yo me acuerdo, eh, había toda una construcción que yo tenía que hacer con mi grupo de amigos, ¿no? Yo viví la infancia del barrio con los grupos de barrio y de la calle, y siempre sentí que eso me había salvado de alguna manera, porque eso era fantástico y duró muchos años. Pero yo tenía que sostener algunas mentiras cuando mis viejos se separaron, ¿no? En esa época la gente no se separaba mucho, era poco común, era raro, entonces a mí me daba vergüenzas decir que mis viejos se habían separado, entonces nunca lo dije, nunca, nunca lo conté. eh, en el colegio no lo dije, digo, obviamente después me enteré que sabían todos, pero yo nunca lo dije, nunca lo blanqueé, y con mis amigos del barrio tampoco. Entonces, a veces me decían, che, ¿y tu papá dónde está? Y no, que trabaja mucho, que viene tarde. Y lo que me pasó, los primeros años, no sé cuánto tiempo me duró, cuando se separaron mis viejos, es que a mí me generaba no sé qué cosa estar con mi viejo y hablarle, que se me aflautaba la voz. No podía emitir mucho sonido cuando hablaba con mi viejo y se me aflautaba la voz. Y no lo podía controlar. Y mis amigos que a veces me escuchan me dicen, che, ¿qué te pasa cuando? Y yo les dije, me acuerdo, no, que pasa es que así medio que lo enternezco y me da todo lo que yo quiero. Y eso no Eso sé cuánto, decías. sí, no sé cuánto tiempo me duró. Pero bueno, sostener esas mentiras era un laburo agotador. Sí. Esto lo sé ahora, ¿no? Estaba pensando en lo que decís se aflautaba la voz, como, digo,
hay que ver particularmente por qué a vos en ese caso, pero pensándolo en súper términos generales y haciendo una generación. Cuando se aflauta la voz, pareciera que hay, como que se contraen Sí, sí, me costaba hablar. las cuerdas vocales, claro, y sale esa voz más aguda, eh, que tiene que ver con algo con la vergüenza, pero la vergüenza, digo, expresada en términos de contracción muscular, como que había algo que no se podía relajar, no en vos, digo, sino en general, ¿no? Físico, y ante la presencia de. Eso, digo, tu viejo, cuando contabas que había situaciones medio heavy, que gritaba, lo del sifón, pero ¿con vos era así también o fue solo con tu vieja? No, no, salvo alguna vez que se ha enojado, no. No, no, no nos gritaba. eh, que recuerde, me acuerdo tengo un solo recuerdo que me acordé siempre que me haya pegado, pero fue más de susto que otra cosa. Creo que mi viejo estaba lavando el auto en la puerta, y yo estaba jugando con mi hermana y algo pasa jugando en la calle no sé, por un instante hubo un peligro de que nos pisara un auto y creo que mi viejo del miedo y la reacción agarró un camión que yo tenía ahí, un camión de juguete con el que estaba jugando y me lo partió en el orto, ¿viste? Pero tipo, como que se asustó y me cagó a pedos, pero es el único recuerdo que tengo de que me haya golpeado. Mm. No, Este, tampoco era algo constante, ¿no? En mi casa. Sí la tensión, pero no y por ahí alguna discusión, pero esto que te digo de esa noche de los gritos y el sifón fue como ya seguramente, te digo al toque se separaron porque ya no daba para más. Pero tampoco era algo constante no, no tengo ningún otro recuerdo como ese, salvo ese. es bastante frecuente, lo he escuchado muchas veces en distintas circunstancias con pacientes y lo he visto en la calle, ¿no? En circunstancias donde el hijo corre un peligro, eh, y cuando se salva el peligro, lo fajan. Una reacción que, digo, no es solamente de aquellos tiempos, que algunas cosas sí tienen que ver con otros tiempos, sino que tiene que ver con reacciones paradójicas, ¿no? Que es como en vez de ir a agarrar y abrazarlo y decirle, mi amor, cuídate, por favor, viene la piña, ¿no? Como que si no, te salvaste de eso, pero por ahí te termino matando yo a los golpes, ¿no? La Sí, imprudencia. en mi caso yo lo tomo como algo así, ¿no? Como una reacción intempestiva, como de miedo. Digo, también, digo, abrazarme en esos términos, no sé si me ha abrazado alguna vez. Sí, seguramente me daba besos, ¿no? Porque me acuerdo de que me pinchara con la barba. Esto ya más chiquito todavía, ¿no? Eh, esas eran muestras de cariño, ponerle cuando yo era muy chiquito. Pero no era algo muy habitual el abrazo y qué sé yo. Pero bueno, eh, no es que mi viejo Está fuera bueno. un golpeador, la verdad. Es interesante lo que decís del recuerdo físico, ¿no? De los besos a través de que pinchaba la barba. Este, Sí, porque había una instancia en algún momento, cuando éramos muy chicos, mi vieja no laburaba, pero tenía como una changa. Mi vieja había laburado en una editorial, mi vieja hablaba francés y hacía laburos de corrección para esa editorial en casa, ¿no? Creo que corregía traducciones o traducía libros o corregía traducciones, pero algo hacía asociado a eso y por ahí lo hacía de noche, entonces era un rato en el que estábamos con mi viejo en la cama de ellos. Se jugaba un poco ahí, había como una circunstancia, mientras mi vieja estaba haciendo eso con la editorial. Jugaban así, digo, esos juegos de mano o jugaban las cartas o Estaba, qué. no, cartas no. No, y- joder, me parece, no, no sé, estaba mi hermana también. eh, por ahí habría alguna lucha o no, no sé, no me acuerdo bien, pero era una instancia lúdica. Ujú. Che, cuando se separan, tu viejo se va,
¿Y ahí por qué dejaste de verlo? No, no dejé de verlo. No dejé de Ah, verlo. Lo veía, siempre lo vi poco, lo veía poco, pero lo veía, nunca dejé de verlo. Pero ya no había ni salidas, ni juegos, ni nada de esto que te digo. Em, por ahí venía a veces a casa. Mi viejo creo que en algún momento, no porque cuando se separan, nosotros íbamos a un colegio público ujú, y cuando se separan, como mi vieja iba a tener que empezar a trabajar, nos cambian a un colegio privado doble escolaridad. Y si bien yo empecé a viajar en colectivo desde muy, muy chico, creo que por lo menos el primer año, yo empecé quinto grado en este colegio nuevo en ese momento, y por lo menos en ese quinto grado mi viejo nos venía a buscar a la tarde, cuando él salía del laburo, nos venía a buscar y nos llevaba a casa, pero mi viejo llegaba, que eso es algo que a mi hermana y a mí también nos marcó mucho, siempre llegaba tarde, ¿no? Yo a veces le cuento a mis hijas y ahora, mientras te cuento esto, me pienso en cómo soy yo como padre y cómo es el vínculo con mis hijas. Pero bueno, hoy yo voy a buscar a mis hijas, los que son padres lo sabrán, y un hijo no sale del colegio si no se lo dan en la mano al padre, a la madre o a la persona autorizada, ¿no? ujú. Uno a uno, por lo menos los chicos de primaria, de jardín, te lo dan en mano. Sí, sí. Cuando yo salía del colegio salíamos todos juntos, a la calle, y arreglate. Digo, bueno, era así, era así. Entonces yo me acuerdo que me quedaba, o nos quedábamos a veces o adentro del colegio, con algunos chicos que estábamos esperando que nos vinieran a buscar. Y había un compañero mío, Daniel Fernández, que muchas veces me hacía la gamba. Él vivía a 4 o 5 cuadras del colegio y muchas veces me hacía la gamba hasta que llegara mi viejo. Nos quedábamos ahí. Me acuerdo que muchas veces nos sentábamos en la esquina. En la esquina justo vivía un compañero nuestro en la casa y tenía como un escalón que daba ahí a la vereda en la esquina y nos sentábamos ahí, Daniel y yo. El otro chico que se llama Alejo, estaba en su casa, no estaba con nosotros, pero parábamos ahí. Entonces yo veía venir a mi viejo en el auto y el colegio estaba a media cuadra. Mi hermana estaría en el colegio con alguien, no sé. Pero era cosa de esperar todos los putos días. Mi viejo llegaba, viste, salíamos a las 5, llegaba a 5:15, 5:30, 6 menos cuarto, qué sé yo, no me acuerdo, y nos llevaba a casa. Em, ¿Les decía por qué llegaba tarde o se disculpaba? Nah, no recuerdo que se dijera eso. Probablemente tuviera que ver con que él salía a las 5 de su laburo y salía a las 5, no salía, no sé, un rato antes, Claro. eh, supongo yo. Ujú. Este, En ese momento hacían como los regímenes de visita, siempre los llevaba a la casa de tu mamá, nunca se quedan a dormir en lo de él. no, no existía el régimen de visita, no estaba estipulado, eso fue cambiando con el tiempo, eso duró un tiempo, después yo ya volvía solo y mi hermana, tuyo que también, en colectivo, y, y mi viejo ya ahí ya lo veía menos todavía. Nunca. Nosotros nos quedamos solamente en la casa de mi viejo una semana de las vacaciones de invierno. Esto habrá durado 2, 3 años, no sé, no me acuerdo. Ujú. Entonces, una semana al año íbamos a la casa de mi viejo y nos quedábamos ahí esa semana, que para mi hermana y para mí era un pijazo porque era aburrido, incómodo. Pero después nunca me quedaba yo en la casa de mi viejo. Mi viejo venía cada tanto, ¿viste? Venía, no sé, a almorzar, no tenía una relación mala con mi vieja, ¿viste? Por lo menos Ujú. no frente a nosotros. De hecho, casi que mejoró la relación. Eh, Podían charlar y compartir ese momento, ¿viste? No es que era una cosa de tensión. Nada, mi viejo caía, a veces venía y iba a visitar a algún vecino que mi viejo había conocido antes. eh,
y alguna que otra salida. Digo, mi viejo, cuando a mí, por ejemplo, ya me empezó a gustar la música, eh, mi viejo me regaló mi primer grabadorcito y mi viejo, yo le pedí a mi viejo que me llevara a ver Van Halen. El primer show de mi vida fue Van Halen en Obras, en el 83. Ese fue el primer concierto al que fui en mi vida y yo le pedí a mi viejo si me llevaba y me llevó a ver a Van Halen. Y ese mismo año, unos meses más tarde, me llevó a ver a Barón Rojo, también a Obras. Y bueno, después ya empecé a ir solo a los shows. ¿Te acordás, te acordás del show ese de Van Halen? Y tengo dos postales. Me acuerdo que me llevó a la Popular. Me acuerdo del volumen, que es algo que nos acordamos todos los que fuimos. Hubo una cuestión Claro. con el volumen que fue descomunal. Tengo algún recuerdo. En ese momento, Eddie Van Halen hacía como tocaba, tenía una guitarrita chiquitita, una especie de Gibson Les Paul chiquita, creo que era, como si fuera un charango, pero una guitarrita eléctrica que tocaba, ¿no? Y después había como un pase de baile de David Lee Roth con, con la batería, ¿no? Tocaba Alex, tocaba la batería, tipo solo de batería, o algún pasaje en algún momento del show y ponían luces estroboscópicas. Y David Lee Roth, que era muy atlético, hacía como unas patadas de karate, ¿no? Entonces vos ibas viendo como si la imagen se recortara, era ta, 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 la pierna de él volando y era ta, 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 ta. Me acuerdo de eso. Este, no mucho más. Es la época en la que Eddie Van Halen tocaba con el enterito rojo y blanco y la guitarra, ¿no? Con los stripes rojos y blancos. Ujú. Em, y me acuerdo que en un momento yo no daba más del cansancio y de la sed. Cosas que nunca me olvidé que llegué a mi casa y agarré el coso de leche donde pones el sachet de leche y le entré del pico a la leche. Me acuerdo que tomé leche. Para Ricardo. Mirá. Ricardo, volví de Van Halen y tomé leche. Este, o eso recuerdo al menos, ¿viste? A veces uno inventa los Ay, recuerdos. qué gracioso. Me intriga también cómo, qué le habrá pasado a tu papá que por ahí no escuchaba Van Halen, qué Ah, mi habrá viejo se pensado quería pegar 7 tiros en los huevos. Pero bueno, se la bancó hasta el final y me llevó. Y y con y te Barón llevó. Rojo lo mismo. Y me iba a llevar a ver a Kiss ese mismo año también. Eh, Iba a ser el famoso show de Kiss en la cancha de Boca que después se suspendió y mi viejo había comprado las entradas. ¿Se la devolvieron? No, él ni fue a devolverlas, pero fue una maniobra bastante extraña. La gente que vendió las entradas devolvió 4 y desaparecieron. ¿Se sabe por qué se suspendió ese concierto? No, no quiero meter mucho en eso, pero Hay un par de. Hay un informe bastante bueno en YouTube. Si lo linda. buscan, lo van a encontrar. Pero fue una mezcla de. Justo había terminado la guerra de Malvinas y había mucho bardo con todo lo que Ah, fuera en inglés. Y hubo bardo y hubo como. Al final, y salió un librito hace poco que se llama Kiss en Argentina, que estaba bastante completo en ese sentido también, está bueno. Em, Hubo un supuesto comando que amenazó con poner una bomba, pero bueno, ese comando no existió nunca. Sí existió la amenaza, pero no el comando. Este, y creo yo que tenía que ver una mezcla de eso con fallas en la organización y en la estructuración de una visita de ese tamaño en ese momento, ¿no? ujú. Era, era la gira de Creatures of the Night con Vinnie Vincent, ya no estaba Ace, que es el show que fue a Río, que tocaron en el Maracaná, y acá finalmente no vinieron, pero bueno, una mezcla de organización, fraude, seguramente no, los que se lanzaron a tratar de organizarlo no estaban a la altura y eso se sumó a los otros detalles Claro. y finalmente se canceló. Che, y hoy en día, ¿cómo es la relación con tu papá? Es,
un WhatsApp de feliz cumpleaños en mi cumpleaños que él me manda y yo le digo gracias. Lo mismo en su cumpleaños y él me dice gracias. Lo mismo para el Día del Padre. Nada más. por alguna razón. Nunca tuve mucha relación con mi viejo. Hubo algún que otro periodo en el que nos veíamos más, que generalmente estaban asociados a alguna crisis muy grande mía, ¿no? Entonces yo recurría a él. Me pasó un par de veces y hubo un momento en el que yo, siendo, o sea, a los 20 pocos, para mí mi viejo estaba bueno lo que me decía, ¿no? Había cosas que podía charlar y que no podía charlar ni en pedo con mi vieja. eh, Porque mi vieja no tenía discurso para eso Ujú. y me venía bien, pero después yo siento que mi viejo me quedó atrás. Digo, que como que él llegó a evolución 4 y yo ya estaba en 7, entonces ya no, ya lo que me decía carecía de sentido para mí. Em, Digo, te pregunto esto como una impresión que me da, porque desde que me decías que hacías pocas cosas, desde el último capítulo de La máquina de ser feliz, como que nunca jugaste con tu papá, después te empezaste a acordar mucho más hasta que hiciste esta aclaración, y cada vez van apareciendo más cosas. Y teniendo en cuenta, digo, lo de los shows, que para él era un embole y te llevó, Lo que pasa es que eh, hay algo que me parece que es importante y es que al contarlo así parece, ¿no? Pero digo, si yo te cuento 2 semanas de mi vida con mis hijas, ya hice lo mismo en cantidad de veces no, no, que con mi entiendo, viejo en toda la entiendo. vida, ¿no? No, no, digo, perdón si sonó como una crítica o algo No, no, así. no, pero digo, Digo, porque por ahí esa son, aclaración. claro, son vínculos totalmente distintos, son etapas distintas, digo, vos hablaste de una sordidez en la familia de tu papá, bueno, eso por ahí no da para ahondar ahora, pero que sí, para entender un poco la crianza, cuando, no sé, tu papá no habla mucho, tu papá no fue criado por robots, fue criado en ese momento por esas personas, en esas circunstancias sociales, más después lo que se daba con su suegro, tu abuelo materno. eh, Pienso que después cuando contás, por ejemplo, que acudiste a él en momentos de crisis tuyas, él accedió y pudiste hablar de cosas que te sirvieron, ¿no? Además de contenerte, o te dijo cosas piolas. Después, bueno, vos indagaste más y hiciste otras cosas, pero pensando en esto de la lancha, como de estar todo desde la mañana hasta la tarde con sí, nos y pocas palabras, como que parece que el vínculo estaba siempre vivo y estaba disponible. Esa es la palabra que me sale. Como no sucedía por ahí espontáneamente o no empezaba desde él, pero si estaba si demandabas, en el buen sentido, existía respuesta. No era como que el tipo osco, viste, que dice no me moleste, estoy leyendo el diario o estoy con mis No, no, hijos, no. tómatela de No, de acá. hecho, yo si le escribo ahora, mi viejo me va a decir, sí, dale. Pero bueno, sí, sí, es cierto, siempre partió de mí esa búsqueda. Las pocas veces que sucedió, porque yo estaba tan necesitado que recurría a cualquier persona que yo sintiera que podía llegar a darme una mano. Em, Después hubo la adolescencia, por ejemplo, era una especie de discusión por guita, ¿no? Que no nos da guita, que no nos esto, que comprame ropa, que yo quiero estas zapatillas, ¿no? Pero comprate estas que son más baratas. Siempre me llaman para pedirme algo. Era un reclamo Claro. de mi viejo, ¿viste? Y bueno, era el único vínculo que teníamos, era ese, para pedir algo. Después otro vínculo no existía. Mm. Este, pero no, mi viejo nunca, no es que mi viejo nunca desapareció, digamos, nunca se borró, nunca dijo no me rompan. Eh, Digo, si vos lo llamás, te responde y si yo le digo juntémonos, se va a juntar. ¿Conoces a tus hijas? Sí. Y digo, ¿las conoce en el sentido que las vio alguna que otra vez o hay cada tanto se ven?
No, no, muy pocas veces las vio y yo creo que en gran medida estos últimos años de que se pronunció el distanciamiento, ¿no? Que ha atravesado distintas etapas mi relación con él, por ahí pasaban 3 años y no lo veía, por ahí un año lo veía 25 veces, pero este último distanciamiento básicamente tiene que ver por lo que yo siento que es una total falta de interés hacia ellas. Entiendo. ¿Es algo que alguna vez le dijiste? No, no, probablemente no. eh, hace unos años, ¿no? Cuando yo atravesé esta etapa que ya todos saben, ¿no? Cualquier persona que me escuchó 5 veces sabe que yo hace unos años atravesé una etapa muy, muy oscura. Ahí recurrí, fue la última vez que recurrí a los dos, a mis viejos, a los dos. Y bueno, en este caso, los dos me recibieron, hicieron lo que pudieron, pero no era algo que, a diferencia de otras veces, no me generaba bienestar, sino al contrario. Pero bueno, yo necesitaba recurrir a alguien y recurrí a ellos y ellos me recibieron, hicieron lo que pudieron. Ujú. Y en esos encuentros se planteaba, ¿no? Una circunstancia que para mí en ese momento era como una catástrofe que yo no sabía cómo resolver. Digo, en ese momento, cualquier persona que haya atravesado una circunstancia así, capaz que entienda cuando yo digo, si se aflojaba el tornillo de una mesa, para mí era catastrófico y me desplomaba. Me agarraba un ataque de angustia absoluta frente al más mínimo de los inconvenientes. Entonces, yo estaba en esa, ¿viste? Y bueno, ¿cómo hago con mis hijas solo? Que esto, que lo otro. Y mi viejo me ofrecía su ayuda, bueno, contá con nosotros si necesitas algo. Y la verdad es que de 42 veces que intenté recurrir a ellos, cuando digo ellos, me refiero a mi papá y a su mujer, 41 me dijeron que no podían. Entonces, en un momento me hinché las pelotas. No podían porque estaban ocupados, algo Sí, así, tenían algún... sí, dos señoras de 75 años estaban muy ocupadas. Perdón que me río, pero Seguramente estaban ocupados. No, tengo turno con el cardiólogo. Bueno, cambialo. Digo, yo necesito que vos me ayudes con mis hijas hoy. Digo, ya mañana no me sirve. Mañana ya vos está resuelto. necesitabas que te ayudaran, No que solo eso, ¿no? estuvieran. A veces yo necesitaba que me ayudaran y yo también, y esto sí se lo dije a ella. Digo, porque es una cosa medio extraña, digo, eh, como mi viejo es quien es y yo ya sé cómo es, hay cosas que directamente no se las digo. Como entiendo que ella, que es la mujer de él, eh, tiene un poquito más de espacio en el que manejarse, le decía a ella, che, mira, porque mis hijas un poco se encariñaron con ellos cuando eran más chicas, ¿no? Ahora ya ni se acuerdan ni cómo en la cara. Eh, pero no solo para darme una mano a mí, ponerle si yo necesitaba que las cuiden una tarde o que las pasen a buscar por el colegio, sino para tener una relación con ellas. Y yo a ellas sí le dije, che, mira, a las chicas les gusta venir acá a estar con ustedes. Digo, cuando vos quieras, si querés, yo te las traigo, me decís, las pasas a buscar, las llevan a pasear, no hay problema, avísame. Y eso no pasó jamás, nunca, nunca, Mm. nunca, nunca, nunca. Y en un momento me molestó y ahí es como eso desencadena este último alejamiento muy, muy pronunciado en el que no lo veo nunca. ¿Tu papá sabe de este enojo último? No, creería que no. Creería que no. Hace ya, te digo, no sé, un par de años yo dije, bueno, voy a hablar con mi viejo y lo llamé, le mandé un mensaje, le digo, che, me gustaría que nos encontremos, pero no quiero que sea en tu casa. Te digo, te paso a buscar, vamos a tomar un café. No quiero, digamos, yo no quería que ella escuche la conversación que yo iba a tener. Pero al final yo no activé, no hice la activación final y no lo hice. Y es algo que lo tengo pendiente ahí, viste, creo que te lo he mencionado, ¿no? Mi viejo está grande y como que esto que a muchos seres humanos no sucede, ¿no? De decir, en cualquier momento, viste, no está más, digo, uy, la puta, no tomé ese café nunca, ya fue. Ujú. Eh, Sí. es como algo que lo vengo procrastinando hace unos años. Eh, Toda la charla que yo pensaba que iba a tener hace 2 años ya no, no Eso. es otra.
Em, pero bueno, sí me molestó mucho eso con respecto a las chicas, ¿viste? Sí. Lo bueno es que tus hijas son chicas todavía. Bueno, tus hijos ojalá vivan tu papá vive todo lo que se pueda. Pero yo tomo algo que decís, de ese café, de procrastinar y de los enojos digo, no porque no tengas razón, ojalá no tuvieses razones para estar enojado, pero no las tenés. Y pienso, este, teniendo en cuenta otras cosas que fuiste contando, que no sé qué le pasa a tu papá en la cabeza, no estoy dentro de él, no lo conozco. Pareciera que a él tomar la iniciativa le cuesta. Si vos no insistís y no insistís como con llévame a Van Halen, no surge por ahí de él. Pero tomo esto que decide de dejarlo pasar. Yo digo, un momento te cuento algo personal. Mi papá falleció el año pasado en noviembre y ya durante los últimos 2 años trabajé muchas cosas difíciles con mi papá en mis espacios terapéuticos, ¿no? Muchas cosas traumáticas, mucha angustia, pelea, enojos, odio, lo que sea. Eh, y me acuerdo en una de las terapias que hacía que este, me preguntaron, ¿alguna vez volviste a hablar de esto? Porque conté un episodio en donde hubo como una paliza, un enojo, etcétera. No, y, y como que me propuso hablarlo y a mí como que nunca se me había ocurrido ni siquiera hablarlo. Era como que algo que para mí estaba todo el tiempo presente, como una cinta, como una película que la estaba proyectando, porque es algo que lo tenía y no es que me acordaba todo el tiempo, pero estaba. Y entonces en esa imaginación o en esa proyección interna, la idea de que el otro también está al tanto. Entonces, una vez, a raíz de la terapia, fui, me senté y le dije, papá, ¿te acordás tal día que pasó tal y tal cosa? No se acordaba. Entonces ahí me llamó mucho la atención cómo yo estaba convencido de que se acordaba de cosas o de que esto era algo que estaba ahí, ninguno lo hablaba, y no tenía la más puta idea de lo que le estaba diciendo, pero por distintas razones. Hablarlo y revivir la situación y contarle y explicarle lo que me pasó, a mí me hizo muy bien y entiendo, después entendí que a mi papá también, porque a partir de esa primera charla vinieron muchas otras, en donde ya dije, ah, bueno, entonces como que me surgían otras cosas para hablar y fue muy sanador para el vínculo. Y después de eso, como pasaron 2 años después de eso hasta que falleció, y esos 2 años fueron muy distintos en el vínculo de lo que había sido, por decirte, 38 años de vínculo, ¿no? Este, Y me vino esto a la cabeza por lo que decías del arrepentimiento y que sí, lo vale. yo en los últimos años fui entendiendo mejor o distinto mucho de esto que ha sucedido. Ya ya no tengo ese enojo y esa bronca y esas ganas, digamos, durante mucho tiempo la idea de la charla era ir a recriminarle. Ya no siento así, no pienso así, no haría eso. Em, Tampoco, lo cierto es que tampoco activé el encuentro. Lo he visto una vez por año. Este año no lo vi nunca, creo, pero una vez el año pasado, una vez, me parece que la última vez que fui a su casa fue cuando él cumplió 80, hace un par de años, que justo coincidimos todos sus hijos. Acá, mi hermana que vive en Córdoba justo estaba acá, mi hermano que vive en Estados Unidos estaba acá. Tuvimos los cuatro, creo que fue la última vez. Eso generó, hubo algo ahí que a mi hermana, eh, le, mi hermana está mucho más resentida con todo esto todavía y pasó algo ese día en particular que a mi hermana la hizo recontra enojar después, quedó súper angustiada. Pero bueno, y después creo que lo vi en la casa de mi hermana, la otra hermana que tengo, Julieta, en el cumpleaños de ella. Y ¿te acuerdas que hace poco yo te dije que últimamente por ahí lo cruzaba alguna imagen, alguna foto de Mario y me daba como una especie de ternura? No me acuerdo. Y con mi viejo me pasa algo similar, ¿no? Mi viejo está bien físicamente, pero ya está más viejo.
está más viejo Ujú. en la mirada y en los gestos tiene como esa mirada del viejito, ¿viste? Eh, pero no es que vos lo ves y decís, este es un viejito, pero hay una, como si su mirada hubiera recuperado cierta inocencia, ¿no? Está buenísimo Eh, como lo explicas. Sí. y, y, y le cuesta, hay ciertas cosas, ¿viste? Que te la tenés que explicar. Pero de nuevo, no porque esté viejo, sino porque no está activo, está todo el día en su casa, No, ¿viste? no, claro, Digo, claro, sí, si sí, le tengo sí, que estás explicar todo. lo que es un podcast, ¿viste? Prefiero no Sí, explicarle nada. claro. Entonces, siempre digo, bueno, a ver si esto, digo, como una descripción, ¿no? Porque en definitiva no me encontré con mi viejo. Pero digo, Ujú. ¿y ¿por dónde, viste, podría llegar a ¿Qué? encarar la conversación? Porque ya hay cosas que ya, aunque yo quisiera, ya no es tiempo de, ya pasó el tiempo de conversarlas, ¿viste? Sí, Eh, entiendo lo que decís y tomo algo que decís me encantó como lo dijiste, de recuperar la ternura en la mirada, como si ciertas cosas del silencio, el no hablar, lo tácito, no sé, lo introspectivo, como si se le hubiera se... relajado el gesto, ¿viste? Y Exacto. esto que siempre se dice es un lugar común o no, no sé, pero digamos que en la etapa final de la vida se vuelve un poco a ser niño, ¿no? En el mejor, digo, en el mejor de los casos, sí, porque hay casos que no, y hay gente que sigue muy aguerrida hasta último segundo, ¿no? Y me parece que en esto, no me lo preguntaste, pero te lo digo, apelando a la confianza, es no pensar tanto desde como el diseño de la charla, como por ahí pensarías más un podcast, sí, digo, desde por dónde arranco, por dónde meto, cómo abordo, sino que es más justamente por la ternura, fin, ¿no? Porque ya estar con él, ya vos no sos el mismo, no tenés la misma timidez que antes, y en él no está tanto esa distancia que tiene que ver con él, no con vos, que no te la facilitaba, ¿no? Porque un chico, si el papá estaba medio duro así, es lógico que no hable mucho. Y Entonces, desde el encuentro, desde la ternura, ¿no? mi Que viejo quizás no hablar de... Mm, hay algo que yo al principio lo entendía de una forma y después, a partir de mi propia experiencia como padre, también lo entiendo distinto, es mi viejo, salvo ese comentario de hace 80 años de solo me llaman para pedirme algo, jamás me recriminó nada, nunca me reclamó nada, ¿no? Así como no ofreció ciertas cosas, tampoco me reclamó, nunca, jamás me reclamó nada, nunca, jamás, 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 jamás mi viejo dijo una palabra mala sobre mi mamá, nunca. Y siempre adoptó la postura del silencio, ¿no? Entonces yo durante mucho tiempo creí que era el que calla otorga, pero en realidad él estaba tomando la decisión de no entrar en esa también, ¿viste? Digo, no, tampoco es que esto fuera todo fantástico. Eh, ujú. pero digo, después, yo qué sé, en algunas cosas que mi vieja en su momento, viste, se quejaba de no me da plata, no pasa plata, qué sé yo. Digo, yo después me enteré de algunas cosas que mi vieja no me contaba, no las contemplaba en ese momento, y mi viejo tampoco nunca estaba diciendo, no, porque mira que yo lo que. No. Mi viejo, silencio. Eh, para lo bueno y para lo malo, silencio. Entonces uno, ante ese silencio, interpreta que, pero después me enteré que no era tan así, tampoco. Está buenísimo que hagas esta reflexión porque interpretar el que Calla otorga y reinterpretar actualmente facilita mucho cosas, en el sentido facilita de que permite modificaciones. Vos antes, me acuerdo cuando hicimos el primer podcast, dijiste que te decían el mudo y después, bueno, sos locutor, ¿no? Y tenés la facilidad de la palabra, la facilidad de sacar tema. Obviamente que con un padre no es lo mismo que haciendo un podcast, pero has desarrollado eso, con lo cual reinterpretar en el sentido del que Cayo otorga ya no debe ser tan así, más las herramientas que vos desarrollaste y pusiste en marcha, más
la ternura que advertís, que de alguna forma también la tenés vos, ¿no? Porque, digo, vos también sos papá y con tus hijas has contado también en otro podcast cómo sos. Y que, bueno, ¿no? Justamente es como hay un punto en donde no esperar que el padre sea el que tenga que hacer algo, sino con lo que uno desarrolló, bueno, modificar, ¿no? Digo, modificar es proponer, quiero decir. Ujú. No te estoy mandando a hacer, por favor, ¿eh? Lo digo como una expresión de deseo a todo el que escuche y tenga padre, hermano, hermana, madre, tío con quien no se habla y que le pasa algo en este aspecto, ¿no? Donde hay lugar, hay ganas y hay disponibilidad para eso. Y que no Sí, quede ahí dando hay, vueltas. hay algo que también en los últimos años cobró una importancia diferente, y es que yo también en muchos aspectos tomé esa determinación, ¿no? De callar. Y yo siento que con respecto a la mujer de él, decidí tolerar y callar desde chico un montón de circunstancias, Ujú. porque me parecía que podía ser, no sé, lo más constructivo hacia mi viejo y hacia mis hermanos, los hermanos que son hijos de mi papá, pero no de mi mamá. Entonces toleré una circunstancia que, a raíz de que eso se repite, ¿no? Lo mismo que ella hizo con nosotros, siento que hizo con mis hijas, y a ella dije, hasta acá llegamos. Esto No, yo así es, no lo tolero más. Entonces, eso también tiene que ver con mi alejamiento. Eh, entiendo, entiendo lo que decís. Digo, no sé cuál es la dificultad de él, insisto, para poder, digo, para no permitirse disfrutar del hijo, de las nietas, pero no él, pero mira, curiosamente, vuelvo a decirlo, no, estás con hablando él de hablo de ella, ¿cuál es el nombre de la esposa de tu Teresa, papá? Teresa. Para poder pensar, digo, Teresa, y también cómo tu papá se vincula con alguien que tiene quizás características en ese aspecto similares. Y ahí creo que tiene que ver, viste, esto yo qué sé, digo, entiendo que él sería tan responsable como ella, pero bueno, él, en definitiva, digo, a fin de cuentas, él es mi papá y ella no, es mi mamá. Eh, Una pregunta más. ¿Pensás que este podcast se lo vas a mandar? ¿A él? No se me había ocurrido, digo, hasta ahora que me lo preguntás, no sé. Mm, No sé. Si te digo ahora, te diría que no. No, digo, si preferiría que en todo caso ya, si le diga yo esto en lugar de que lo escuche. Este, Bueno, parece bien. Este, escúchame, te agradezco mucho esto de poder hablar así, como abiertamente. Es algo que, digo, que lo venimos haciendo desde el primer podcast y quizás en algunas circunstancias de quemar un patrullero, la máquina de ser feliz, pero te agradezco esto porque a mí me parece muy, muy importante desde mi intención, como desde mi intención de ayudar, no a vos, en este caso, que si te ayuda a joya y si no, no es lo que buscaba, sino que a través de esta charla que tenemos en conjunto, poder ayudar a otras personas a reflexionar. Y no cualquiera se anima a hablar de esto. Y digo, así como le decís a Ricardo lo de tomar Ricardo, te la bancás también en esto bueno, y otras cosas que yo sé. Así que te agradezco mucho que te abras para esto. Vale, querido, gracias. Bueno, estamos en contacto en cualquier momento. Dale. ¿Te quedaste con ganas de decir algo? No, me vino, hay algo que me está pasando hace, sé, un año, 2 años, 3 años, y es que cada vez que me veo al espejo, sobre todo debe ser por la forma en la que se refleja mi imagen en el ascensor, Ujú, hay algo en esta parte que me hace acordar a mi viejo. Más que nada en la barba, ¿no? Yo uso la barba así hace un par de años, mi viejo hace mucho tiempo que usa la barba así, y creo que me veo muchas veces, mi cara me hace acordar a mi viejo muchas veces que me miro al espejo esta parte, ¿viste?
Es lindo lo que decís y me hace pensar cuántas cosas en este aspecto que te das cuenta que es algo físico, pero también a veces puede resultar en otras cosas que te puedes ir dando cuenta, que está bueno cuando surgen. Una vez, hablando, justo hiciste una vez con Eduardo de la Puente, lo escuché a Eduardo de la Puente decir algo similar a esto, pero no se refería a algo estrictamente físico, sino cuando uno se empieza a escuchar y se encuentra parecido al viejo, ¿no? En distintas cuestiones. Quizás sea a partir de esto físico que ves, se abre para pensar cuántas otras cosas compartís, aunque no parezca, porque después de todo, viste, fuiste diciendo un montón de cosas muy agradables de compartir. En silencio, digo, para bien o para mal, pero se compartía, ¿no? ¿Cuántas cosas se pueden abrir de este aspecto? Sí, sí, y también digo, en general, a mí a veces me pasa, mi intención también suele ser crear algunos contenidos, no solo porque me caen bien a mí, sino porque por ahí alguien escucha y qué sé yo. A veces también me resulta medio frustrante porque uno pone mucha expectativa en eso y no sé si es del todo positivo, pero viste En la que medida, a medida que a una persona le llega, lo que has digo es hecho. que digo, mi vida no fue terrible, ¿no? Obviamente sé que hay padres que han violado a sus hijas y las han matado a golpes, ¿no? Por decir cualquier cosa Sí, terrible. sí, brutal. Sí. No, digo, no, nunca atravesé ninguna circunstancia extrema. Pero esto, digo, que no, que mi papá fue malo conmigo o mi mamá no es excusa suficiente como para replicar No, y después en la vida, está ¿no? buenísimo. Digo, Está buenísimo que digas eso. yo Que no, considero nunca. que tengo muchas cosas de mi viejo, pero tengo un montón de cosas que mi viejo no tiene. Sí, pero es entrar en contacto con las dos, con las buenas, porque gracias a ellos también estamos vivos, ¿no? Sí, sí, esto no lo Yo a digo, mis padres, ¿no? no lo digo para retrucarte a vos, lo digo porque mucha gente a veces se escuda en esto, ¿no? Digo, si querés te digo, en este país de mierda que como lo abarca todo, ¿no? Y no deja de ser una excusa para quedarse ahí sin hacer nada. Está buenísimo lo que decís y el mensaje que transmitís. Bueno, gracias de nuevo y un abrazo grande. Abrazo, guacho. Chao, hermano.